Hola, buenas tardes, profesor, compañeros. Me llamo David Méndez Hernández y esta es mi evidencia de aprendizaje. Y comencemos con la introducción. Y vemos que el neoliberalismo es una teoría económica en la que en ideología propone el libre mercado sin la intervención del Estado. Entonces aquí dice que los seres actúan de manera egoísta y son descontextualizados, que solo persiguen su interés y satisfacción mediante el consumo, ¿no? Entonces dice que el neoliberalismo como ideología no quiere la intervención económica del Estado, a menos que sea para favorecer el gran capital. Condena a las empresas públicas, rechaza el rol del sindicalismo y descarta las negociaciones colectivas obrero-patronales, ¿no? Desconfía en las normas medioambientales y fiscales que entorpecen el funcionamiento del libre mercado. Por su parte, la globalización es un fenómeno que se vio favorecida con las políticas del neoliberalismo. Por ahí una lectura nos explica que la globalización es este proceso de interconexión mundial donde se unen factores como la tecnología, la cultura, el conocimiento y la política. Y esta convergencia mundial ha ayudado a aumentar el comercio entre los países, ¿no? Y cómo ha ayudado, por ejemplo, por ahí los países negocian para disminuir los aranceles. Entonces, desde mi punto de vista, el neoliberalismo ha ayudado a impulsar la globalización, ya que esta doctrina económica propone leyes que favorecen a la apertura comercial de los países, favoreciendo el intercambio de bienes y servicios. Pero esta apertura comercial solo ha favorecido a unos cuantos. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Parte de esto se debe a la privatización de las empresas, ya que los ricos compran esas empresas para recibir ganancias, mientras que los ciudadanos dejan de recibir los beneficios que obtenían del Estado. Ahora vamos a explicar brevemente nuestro cuadro de los 3 presidentes que iniciaron con el neoliberalismo, empezando con Miguel de la Madrid Hurtado, que estuvo en la presidencia de 1982 a 1988. Algunas de sus medidas políticas fueron la reordenación económica, la planeación con el auxilio de los trabajadores, el fortalecimiento del federalismo, la democratización del país, la descentralización administrativa. Algunas de las consecuencias que tuvo sus políticas fue la decadencia del nivel de vida, la decadencia de salarios, aumentos a los precios básicos, devaluación del peso frente al dólar. Y algunos hechos importantes durante su gobierno fue que el 19 de septiembre de 1985 ocurrió un sismo de 8 grados en la escala de Richter en la Ciudad de México, ¿no? Y también que crece la oposición representada por el PAN y el PRD. El siguiente presidente fue Carlos Salinas de Gortari, que estuvo en la presidencia de 1988 a 1994. Alguna de sus medidas es que se aceleró la campaña de privatizaciones, viéndose afectadas las grandes industrias del Estado, la telefonía de comunicaciones y las aerolíneas. Se modifica el régimen de Ejido porque dificultaba la mecanización y capitalización del agro mexicano. Algunas de sus consecuencias fue que al final de su gobierno, más del 90% del parque empresarial del país ya tenía dueños privados, exceptuando empresas como CFE y Pemex. Y algunos hechos importantes fue que el 17 de diciembre de 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte junto con Estados Unidos y Canadá. Y en 1993 México es el primer país latinoamericano en ingresar a la Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC. El siguiente presidente fue Ernesto Zedillo Ponce de León, que estuvo en el gobierno de 1994 al 2000. Con él, desgraciadamente, la devaluación del peso se vio afectada en un 15%, se realizó el rescate bancario, convirtiendo la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en deuda pública. Algunas de sus consecuencias fue la recesión económica del 6.9%, inflación del más del 52% y la precarización de millones de trabajos. Algunos hechos importantes fue que durante su gobierno se creó las UDI, que son las unidades de inversión. Y como ya le explicamos anteriormente, la globalización es una convergencia entre países
donde se unen factores como la cultura, la tecnología, el conocimiento, la política y principalmente el comercio. La globalización se vio favorecida por el neoliberalismo, ya que sus leyes y políticas favorecen a esta apertura comercial. Y como menciona Cárdenas, el neoliberalismo también puede ser estudiado en tres dimensiones: en ideología, como ya lo propusimos, y las otras dos serían en forma de gobierno y en paquete de reformas económicas. Y como forma de gobierno, el neoliberalismo se basa en valores empresariales como la competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones de los poderes centrales. El gobierno debe impulsar la transformación de la mentalidad burocrática y sustituirla por visiones empresariales para garantizar el libre mercado. En cuanto a las medidas económicas del neoliberalismo, estas se caracterizan por desregular la economía, liberalizar el comercio y la industria y privatizar las empresas estatales. Y nos dice que específicamente sus tendencias económicas se caracterizan por lo siguiente, ¿no? Desmantelamiento de las regulaciones que existían sobre las diferentes actividades, destacando entre otras a las financieras, las que asumen un rol fundamental en la orientación de las actividades productivas, el debilitamiento de la posición negociadora del trabajo mediante distintas desregulaciones y acotamiento de las relaciones obrero-patronales. Y contestando a la pregunta, ¿cuál es el impacto de la globalización y el neoliberalismo han tenido en tu vida familiar, en tu entorno? Aquí entre paréntesis nos dice que puede ser de mi localidad. Bueno, pues yo actualmente vivo en Tultepec, en el Estado de México, y tenemos colindancia con los municipios de Cuautitlán y Tultitlán. Entonces, en estos dos municipios, tanto Cuautli como Tultitlán y junto con Tepozotlán, actualmente se encuentran construyendo el corredor industrial más importante del país, ¿no? El CCT. Y pues como ya lo mencioné, es el más grande del país. Entonces esto se ha logrado desde mi punto de vista por la globalización, ya que permite la entrada de capital extranjero a nuestro país. Aquí se están instalando empresas como Amazon, como Mercado Libre, como Shein. Entonces creo yo que de esta manera se ha afectado en mi localidad. Y como conclusión, el neoliberalismo solo ha traído más inequidad al país. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Esto se debe en gran medida a la implementación del libre mercado, donde la privatización de las empresas redujo la intervención del Estado en favor de los ciudadanos. México, al abrir sus puertas a la globalización, atrajo a maquiladoras extranjeras, y si bien atraen el empleo, la realidad es que la mano de obra aquí es más barata. Y como menciona Calva, los asalariados en México tuvieron una pérdida acumulada de 2.032.584 millones de dólares durante los 35 años que van de 1983 al 2017. Igualmente, Calva explica por qué se ha dado este desastre distributivo, ya que fue el resultado de un típico mecanismo de tijera. De un lado, el decepcionante crecimiento del PIB observado bajo la estrategia neoliberal trajo consigo una insuficiente generación de puestos de trabajo remunerados para las nuevas generaciones de jóvenes, de manera que el exceso de oferta de trabajo presionó los salarios a la baja por la obra de la mano invisible del mercado. La otra hoja de la tijera fue la mano muy visible de la política salarial, que utilizó los bajos incrementos salariales nominales como instrumento antiinflacionario y como factor de competitividad internacional. Y el poco crecimiento del PIB afectó en la creación de trabajos formales remunerados, y nos sigue explicando Calva. Durante el periodo de 1989 a 2004, de acuerdo con las cifras del Sistema de Cuestiones Nacionales de México de 1993, solo se generaron 8.1 millones de empleos remunerados, o sea, hace 507,000 empleos por año, pero cada año se requería poco más de 1.2 millones de nuevos empleos para los jóvenes, de manera que otros 11.2 millones de jóvenes no encontraron ocupaciones remuneradas en nuestro país. La demanda de nuevos empleos remunerados por los jóvenes creció a una tasa de cuando menos 3.1% anual, debido a las tasas de crecimiento demográficas. ¿No? Y también nos menciona aquí otro dato que me pareció interesante,
donde nos dice que para la fijación del aumento del salario mínimo, ellos se basaban en la inflación proyectada, ¿no? En la que creían que iba a ser, pero la realidad es que la inflación siempre superaba estas expectativas. Entonces aquí también nos dice que en el periodo de 1983 y 2016 los salarios mínimos generales perdieron el 69.8% de su poder de compra. Y bueno, aquí termina mi participación y quedar pendiente de sus comentarios. Gracias.